8:35 de la mañana en Caracas, en Venezuela. Establecemos contacto directo con Alexander Guerrero, doctor en economía, precisamente nos acompaña desde Caracas. Bienvenido, señor Guerrero. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Muy amable. Le quiero preguntar directamente a los venezolanos cómo se verá afectado para ellos en su consumo básico, en la canasta familiar, este tema de la inflación. Sí, el problema inflacionario, y desafortunadamente el presidente parece no entenderlo, es causado precisamente por su gobierno. Maduro tiene 12 meses gobernando y en esos 12 meses la inflación ha sido 56% y aún represada, a lo cual se le añade una escasez de 23% promedio en el año, que es inmensa. Es decir, cada vez que vas a buscar 5 bienes al mercado, 2 a 3 no consigues, lo cual eso establece una presión fuerte sobre los precios, particularmente en los mercados informales. Muchos de estos mercados informales a lo largo de las barriadas venezolanas, de las ciudades venezolanas, son abastecidos por contactos mercantiles del propio gobierno. Hay una gran irracionalidad en la distribución de bienes que hace que haya escasez al mismo tiempo que se produzca esta presión inflacionaria. Debo aclarar que la presión inflacionaria en el año 2013, que es de las más altas que hemos tenido en años, viene como consecuencia de un enorme déficit fiscal inmenso. En mis estimaciones, cerca de la tercera parte de los ingresos fiscales es dinero que viene directamente del Banco Central monetizando el déficit, es decir, financiando el déficit de manera inflacionaria, y eso va a reventar entonces los salarios y en consecuencia cae el ingreso disponible y la gente tiene de alguna forma que ir detrás de los bienes y servicios a precios mayores. Muchos no consiguen y otros tienen que pagarlo. Eso ha exprimido el ingreso personal de los sectores aún más bajos en la distribución del ingreso nacional, y lo cual pues ha impactado seriamente en los crecimientos de la pobreza, lo cual durante solamente este año pudo haber crecido a una tasa, a un ritmo entre 14 y 19%. Es absolutamente irresponsable el gobierno y el propio presidente cuando se presentan acuñando el concepto de que la inflación es inducida. Pues es inducida por el déficit fiscal. Señor Guerrero, por empresarios o productores. Señor Guerrero, cuando hablamos de una inflación que ya reconoció el propio Nicolás Maduro de 56.2%, pero cuando vemos la parte de alimentos específicamente, sin duda que la parte de la sociedad que se ve más afectada son las clases bajas. ¿Cómo entender que un gobierno que se dice estar a favor de los pobres permita una inflación en los alimentos, en aquello que más le duele, en la comida, el pan de cada día de los venezolanos, permita que esa inflación llegue hasta esos niveles? Precisamente el déficit fiscal que impide que el gobierno conduzca una política monetaria o fiscal normal, como la hacen los vecinos, como la hace Colombia, por ejemplo, como la hace Brasil, como la hace Panamá o en América Central, cualquier país, con mucho menos condiciones o no tan malas condiciones como las nuestras. Viene el problema de fondo, es decir, ¿qué posición hay frente a esto por parte del gobierno venezolano? Estamos viviendo un régimen de control de precios. Y fíjense bien, esto tiene ya 10 a 12 años establecido. Y durante este periodo de control del precio, comparado con otros anteriores, décadas anteriores, vemos que el desideratum es que los alimentos no hay manera de detener el precio, incluyendo el control. De manera que la primera culpabilidad o responsabilidad en el alza de los precios de los alimentos está en el gobierno por los controles de precios. Sí. Los controles de precios implican que la gente no produzca lo que tiene que producir, la gente no gane, los productores no ganen el dinero que tienen que ganar para poder invertir y producir y competir, y en consecuencia los precios obedezcan a otros tipos de directrices, no las directrices administrativas económicas por parte del gobierno, que al establecer los controles hace que cada cierto periodo de tiempo vengan grandes aumentos y ojo, muy importante, Venezuela, el gobierno venezolano es el importador de casi las 2/3 partes de los alimentos que llegan a la economía venezolana, que llegan a Venezuela,
fundamentalmente por el control de cambio que ejerce. Sí, señor Guerrero. El gobierno es quien vende a empresarios privados venezolanos insumos para ser procesados y producir alimentos. Y el gobierno es quien vende a empresarios venezolanos y a cadenas distribuidoras alimentos terminados para ser distribuidos en el mercado nacional. De manera que por donde tú veas, la culpa está en el gobierno. Ahora, hablábamos con usted finalizando el año 2013 en algunos de los espacios de NTN 24, quizás en Suma la Noticia lo hablábamos con usted. Y yo le preguntaba en ese entonces si para usted estos primeros 3 meses del año 2014 iban a ser críticos. Yo le quiero hacer la pregunta nuevamente hoy, ya a 2 de enero. ¿Usted cree que en estos primeros 3 meses del 2014 la situación va a cambiar o se mantiene en lo que usted me dijo en ese entonces que podría ser crítica? Va a ser muy crítica y ahora se nos está agregando un factor adicional muy fuerte, que es que la inflación de diciembre de 2% en relación a noviembre, que era 4.8%, de 2,6% en diciembre, nos dice, en términos estadísticos, que ha habido una variación prácticamente del 50%. Ello quiere decir que del 100%. Lo que quiere decir que entre diciembre y noviembre hay un brinco que multiplica por 2 la inflación de diciembre. En adelante vamos a ver 2 escenarios plasmarse. Escasez, gran contracción de la economía y presión inflacionaria. Vamos a ver 3 variables que van a apretar de forma considerable el ingreso de la gente o la posición económica de la gente y en un camino terriblemente difícil porque el año es muy complejo. El año 2014 pinta a ser peor que el 2013, que ha sido uno de los peores años que hemos tenido en las últimas décadas. Y la razón fundamental está en la caída de la renta del petróleo. Es decir, nosotros no vendemos petróleo a 100 como aparece semanalmente en las notas del Ministerio de Energía. La renta del petróleo es mucho menor, lo que se contribuye al ingreso fiscal es mucho menor de lo que aparece en el presupuesto, no hay divisas y eso ha llevado en consecuencia a esta situación de alta inflación, de contracción económica y de escasez de bienes. Es decir, lo peor de 3 mundos y eso es lo que estamos viviendo. La situación va a ser muy difícil en los próximos meses. Sin duda seguiremos hablando de este tema lamentablemente. Alexander Guerrero, doctor en Economía de Venezuela, le agradecemos por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Que tenga buen día. La presión, la administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de explicaciones como Pakistán de la Álvarez. Las elecciones presidenciales de Venezuela, donde resultó electo el mandatario de este país, Nicolás Maduro, ya que la organización no tuvo una presencia en este país. Karen Pereira, presidente de Levante.